Si estás viendo esto, déjame decirte algo muy importante que tienes que saber. Todo ser humano muere y tras su muerte le esperará algo, al menos en la opinión popular. Lo que nos espera es claro en la palabra y es un juicio que decide si vas al cielo o al infierno. Puede que digas que eres buena persona y que Dios te va a llevar al cielo, pero lo vamos a ver un momentito. La palabra dice no mentirás y a esas personas que mienten se las llama mentirosos. La palabra dice no robarás y a esas personas que roban se las llama ladrones. No importa la cantidad o el precio de lo que cogiste o si fue descargar canciones o vídeos que no te pertenecen y debes pagar por ello. La palabra dice que honrarás a tus padres y a esas personas que no lo hacen se las llama desobedientes. Por supuesto, la excepción a esto es que te ordenen hacer algo que vaya contra Dios. La palabra dice no tendrás dioses ajenos delante de mí ni te harás estatuas de nada. En la tierra o debajo de ella o en el cielo ni te postrarás a servirlas o adorarlas. Estas personas que tienen otros dioses o que se hacen estatuas son llamadas idólatras porque Dios no ocupó el primer lugar en su vida. Jesús dijo no mirarás a otro ser humano para codiciarlo y cualquiera que lo haga es llamado adúltero de corazón. La palabra dice no matarás, pero Jesús añade que todo aquel que odia a su hermano será juzgado. A estas personas que matan u odian se les llama asesinos y no creo que deba seguir mostrando mandamientos para poder ver el punto de todo esto. Si nos basamos exclusivamente en nuestras obras respecto de la ley, todos y cada uno de nosotros está en un apuro. Vamos a morir, se nos va a juzgar y nuestras obras nos condenan al infierno. Eso es un hecho. El plot twist de la historia es que Dios nos ama más de lo que podemos imaginar. Y aunque desobedecer sus mandatos y presentarnos ante su presencia nos consumiría como algunos de los hijos del sacerdote Aarón en el tabernáculo, el amor de Dios es mostrado en que Él mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Ahora bien, ¿cómo funciona todo esto? Cristo murió en la cruz libertándonos de los pecados por la expiación que está haciendo. Al morir inocentemente por todos los pecadores y resucitar al tercer día venciendo a la muerte con la muerte nos muestra que podemos vivir eternamente. Pero él dijo a Nicodemo que el que no nazca de nuevo no verá el reino de Dios y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y si vemos más de cerca, el bautismo de Juan era por arrepentimiento de pecados y el nacer de nuevo, dice Jesús, es nacer de agua y espíritu. Como vemos, recibir la vida eterna consiste en arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Cristo como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor, porque arrepentirse no es decirse que mi pecado está mal, sino dejar mi pecado atrás. Así que te ruego por Dios que te reconcilies con Dios y así tengas la vida eterna y que compartas este regalo. La salvación no puede venir por nuestras obras, sino que es por gracia que somos salvados de la condenación que nos esperaba a ti y a mí. A ver, no me gusta hacerlo. Vale. Ok. Vale. Se nos fue. Bueno, vamos a empezar orando para este estudio. ¿Alguien quiere orar? Yo no puedo orar. Vale. Sí. Perfecto. Ay.
Entonces, Padre, damos muchas gracias por este tiempo, Señor. Gracias por permitirnos reunirnos aquí y también gracias por permitirnos conocer. Y también te damos gracias por este privilegio que podemos escuchar tu palabra entre semana, en el verano, porque muchas veces, bueno, muchas iglesias, en nuestras iglesias han suspendido las reuniones de jóvenes o de oración, pero siempre es bueno tener este tiempo de meditación en tu palabra. Entregamos este tiempo a tus manos. También te pedimos que nos des sabiduría para entender tu palabra y también te pedimos por sabiduría, José Pablo, para que puedas hablar con sabiduría para nuestra edificación, para hacer bendición para cada uno de nosotros. Y te damos gracias y entregamos este tiempo a tus manos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Padre, te pedimos por este funeral que Jane tiene que recibir, Padre, para que pueda dar testimonio de ti a todas estas personas que van a estar allí presentes, para que puedan escuchar de ti y sean reconciliados contigo, Padre. Bendice a los hermanos que estamos hoy aquí, Padre. Ayúdanos a recibir de tu palabra la sabiduría que necesitamos, Padre, para vivir más como tú. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a empezar el estudio y vamos a ver pues cómo vivir la soltería en el Señor y evitar la idolatría hacia el matrimonio tan común hoy en día. Primeramente vamos a ir al pasaje principal que está en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7, versos 32 al 38. Primera de Corintios 7, 32 al 38. ¿Listos? Yo prefería que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo, pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, se preocupa de las cosas del Señor. Se afanan por consagrarse al Señor tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. Les digo esto por su propio bien, no para poner restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. Si alguno piensa que no está tratando a su prometida como es debido, y ella ha llegado ya a su madurez, por lo cual él se siente obligado a casarse, que lo haga. Con esto no peca que se case. Pero el que se mantiene firme en su propósito y no está dominado por sus impulsos, sino que domina su propia voluntad y ha resuelto no casarse con su prometida, también hace bien. De modo que el que se casa con su prometida hace bien, pero el que no se casa hace mejor. Y como vemos en el pasaje, en el matrimonio existen ciertas preocupaciones que los solteros no sufren. Asimismo, hay ciertas cosas en las que los solteros deben preocuparse. Si bien Génesis es claro al decir no es bueno que el hombre esté solo, Génesis 2:18, la argumentación de Pablo es bien clara cuando anteriormente escribe: lo que quiero decir, hermanos, es que nos queda poco tiempo, porque este mundo en su forma actual está por desaparecer, en los versículos 29 y 31 de este mismo capítulo. Para Pablo eran totalmente ciertas las palabras de Juan en el capítulo 21 del Apocalipsis, que comienza con las siguientes palabras: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra
habían dejado de existir. Y es por esto que Pablo considera una menor carga el preocuparse de las cosas del Señor y de cómo agradarlo, en vez de preocuparse de las cosas de este mundo y cómo agradar a esposo o esposa, como vemos en los versículos 32 y 33. Para Pablo, el objetivo de la soltería es el consagrarse al Señor en cuerpo y en espíritu, y esta será mantenible mientras no te dejes dominar por tus impulsos, mas domines tu propia voluntad, lo cual es lo que muestra una soltería correctamente mantenida, como vemos en el versículo 37. Y como vemos, entonces, vivir una soltería en el Señor se trata de preocuparse de las cosas del Señor y de buscar la santidad de cuerpo y espíritu. Adicionalmente, el no preocuparse de agradar al esposo o la esposa nos da un valioso tiempo y libertad para dedicarse en cuerpo y alma al Señor, cumpliendo la gran comisión de Mateo 28, 18 al 20. Doquiera que el Espíritu nos lleve a predicar y siendo santos como el Padre Celestial es santo. Mateo 5, versículo 48. Ahora bien, ¿es acaso malo el desear casarse? ¿Qué opinas? No creo que está bien, porque yo pienso eso. No, o sea, sí, y todo, entonces sí, si uno piensa, si yo me caso, estaré muy feliz, estaré más feliz. Entonces ya es ídolo, porque en realidad con Dios es suficiente. La pregunta debería ser otra. ¿Por qué deseo casarme? Porque quiero tener niños. Vale. Yo pienso que lo primero que uno tiene que hacer cuando quiere casarse, obviamente el Señor le creó una ayuda idónea a Adán y está en nosotros obviamente todo el hombre es Dios, Él es nuestro todo, pero también hay un espacio, puede ser para complementarse, y el principal objetivo para casarse es el servir al Señor juntos, crecer en lo que Él quiera y alinearse con su voluntad, caminar en pos de servirle. Por eso muchas veces, por ejemplo, mi pastor me contó un testimonio de una mujer que tenía llamado misionera, pero su esposo, el hombre que ella escogió, porque es nuestras decisiones, eso es el libre albedrío. Nosotros podemos decir, y depende de lo que nosotros decidamos, pues el Señor en su misericordia nos va llevando, ¿no? No somos robots, ¿no? Entonces, esta mujer escogió casarse con ese hombre y ese hombre no tenía para nada llamado de evangelismo o de misionero. Y ella pues tuvo que arrimar esos sueños en el armario porque él no tenía esa necesidad, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, tenemos ese llamado a evangelismo o nos gustaría servirle al Señor, no sé, quizás, no sé sus deseos o solamente el Señor lo puede saber, pienso que tenemos que alinearnos con una persona que tenga los mismos deseos que nosotros de amar a Dios primero y de servirle al Señor. En este caso, que él sienta también el llamado a ser misionero o que él sienta el llamado a servir en otro país o diga, o por ejemplo, hay personas que se alinean y quieren crear fundaciones, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu deseo para hacer? No, yo quiero hacer una fundación. Yo también me gustaría una fundación, algo que yo particularmente, ¿no? Pero ahí se va como viendo eso, ¿no? Pienso que es así, ¿no? Lo primero que tenemos que ver, cuál es tu llamado y qué es lo que tú quieres hacer. Sí. Como vimos, si no hay una dominación de nuestros impulsos sobre nosotros, esta soltería Si no hay una dominación de nuestros impulsos sobre nosotros, esta soltería se podría mantener. Pero si nuestros impulsos nos dominan, es preferible el matrimonio, como escribe el apóstol en el versículo 9. Al andarse quemando. Es aquí donde es lícito casarse. No voy a decir que si se están quemando, tienen que casarse. Si se están quemando, es bueno que se casen, pero si pueden dar
esa quemazón al Señor y no casarse, para Pablo es mucho mejor así. ¿Y qué pasa si me dicen cuándo me voy a casar? Típica pregunta que te hacen, sobre todo cuando llegas a una cierta edad. Es en preguntas como esta que se muestra la idolatría al matrimonio. En buscar que tú como persona te cases sin importar hacia dónde te ha llamado el Señor a estar. Te haya llamado a servir junto a una esposa o a un esposo, o a servirle en tu soltería. Y es por evitar este tipo de preguntas que pensar en el matrimonio se vuelve ilícito. Y vendrá el yugo desigual, como podemos ver en 2 a los Corintios 6:14. ¿Por qué es eso? Si tú, por evitar el y cuándo te vas a casar, eliges a cualquiera, van a venir malas decisiones. Va a venir el yo me caso con este solo por evitar que me pregunten esa serie de cosas, y no está bien. Puede ser que sí, que sepas elegir y eso, pero normalmente no es así. Normalmente, si vas a evitar esa pregunta, te va a valer cualquiera. Y si no quiere ir, como tú decías, en la misma dirección que tú, les va a dar igual, con tal de evitar esa pregunta. Al principio van a pensar así, porque suelen ser personas que no están muy firmes. Dicho esto, ¿cómo evitamos caer en el matrimonio por los motivos equivocados? ¿Qué piensas? Yo creo que examinándose uno mismo constantemente, en plan, ¿por qué te quieres casar? ¿Sabes? O que viendo también los pros y los contras, también qué es lo que, sobre todo, qué es lo que quiere Dios para ti en ese momento. Vale. ¿Alguna opinión diferente? Y creo que es muy importante tener una buena relación con el Señor, una relación estable y cercana. Cuando uno está mal con el Señor, ya le va mal en todo. A mí me pasa Así es. muchas veces. Cuando no quiero orar, no quiero leer la Biblia, entonces es más fácil que me siento sola, me siento triste. Entonces, en ese momento como, ay, ojalá pueda tener una pareja. Pero en ese momento ya tomo la pareja como ídolo. En realidad solo Claro. Dios puede llenar este vacío en el corazón. Bueno, primeramente somos completos en Cristo, como dice Colosenses 2, versículo 10. Y segundamente, la soltería no es para siempre, solamente hasta las bodas del Cordero y como máximo, como dice Apocalipsis 19:7. Señor, Es evidente que muchas de las personas que están aquí no quieren esperar hasta tanto, pero es el máximo. Así tan. Y por lo tanto, ¿qué nos preocupa de estar solteros? ¿Qué les preocupa a ustedes? ¿Qué nos preocupa? Sí, de estar solteros, del no haberse casado ya. Yo la verdad que soy muy joven para preocuparme para eso. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 20. Ah, bueno. Todavía tiene tiempo para esperar. Sí. 30 años. ¿Cuál es la pregunta? Sí, ¿qué les preocupa de estar solteros? Bueno, Si es que tienen alguna preocupación, si no... Yo pienso que también a mí me lleva mucho el versículo que cuerda de 3 dobleces es difícil que se rompa, ¿no? Sí. Lo que más nos preocupa no es que no pueda servir al Señor sola, porque pienso que a veces hay personas que no tienen el don de la soltería, ¿no? Y nacieron para eso. Pero uno sabe cuando uno tiene el don y no tiene el don. Yo particularmente no lo tengo, yo me quiero casar. Y
lo que más me preocupa es eso, ¿no? O no que me preocupe, más que me preocupe es que quisiera encontrar a una persona que primero ame a Dios y servirle al Señor con esa persona. Y el tiempo, ¿no? Como que, bueno, que eso son cosas del mundo, supongo, porque es como que, bueno, ya tengo 30, bueno, no tengo 30, tengo 29, pero ya tengo 29, cuando voy a tener mis hijos, o si voy a tener hijos, mejor no me caso, entonces, después, bueno, mejor no me voy a casar, me voy a quedar soltera para siempre, después, ay, no, pero me quiero casar, y si no tengo hijos, no, entonces, es una lucha, ¿no? Pero yo pienso que no es que me preocupe algo, sino que es un anhelo, ¿no? Como, qué lindo sería conseguir caminar bajo la voluntad del Señor con una persona, ¿no? Eso, más que todo. Sí. Y si no se consigue, no se consigue. Sí, pero sí. si se consigue, mejor. Claro. Si no se consigue, ya tenemos a Cristo. Amén. Pero cuerda de tres dobleces, yo escucho una prédica que habla de eso, como que la cuerda de tres dobleces es como el hombre, la mujer y Dios. Claro. Que son esos tres y que es más difícil de que se rompa, ¿no? Porque si uno cae, el otro lo levanta. Claro. ¿Ves? Muchas veces caemos y no sin caer en la idolatría de una pareja, porque si no el Señor nos levanta y Él es increíble. Pero es como que... Es eso, tú puedes coger un palito, una astilla, intentar romperla y la vas a romper fácil, pero si coges un montón de astillas, lo vas a intentar romper y te va a costar. Sí. Bueno, muchas respuestas se pueden dar a esta pregunta, pero el Señor Jesús nos enseña a no afanarse y a descansar completamente en Él. Adicionalmente nos enseña que buscar el reino de Dios y su justicia suplirá nuestras necesidades, de entre las cuales no está el matrimonio, aunque a veces puede tomar un lugar prominente en nuestras vidas. Se ve a veces que hay personas que lo tienen como una meta incluso más grande que complacer al Señor. Después de los puestos puede que te preocupes, que te preguntes, ¿entonces no debería casarme? ¿Qué opinan? Yo creo que si es una meta, en plan de muy, por así decirlo, más importante o más prioritaria que otras, yo creo que sí debería no eliminarse, sino dejarlo de lado, ¿sabes? Sí. De momento. Más que nada porque solo Dios sabe. Y más que nada porque ya lo hemos visto, ¿no? Cuando alguien no está buscando y está centrado en lo que Dios quiere, porque su propósito, al fin y al cabo aparece, porque es en el tiempo en el que Dios estipula. Así es. A mí eso me viene mucho el versículo de busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás viene, ¿no? Y entonces como creo que el enfoque, ya lo decía Pablo, ¿no? Es mejor esta suerte de dedicarte tú al Señor completamente, porque realmente el Señor sabe el deseo de nuestro corazón y sabe que algunos sí pueden llegar a estar solteros toda su vida, sabe que otros no podrían porque su ilusión es formar una familia o compartir la misión o lo que sea, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto el Señor sí conoce nuestra vida y es como en cualquier momento lo añade, o sea, no es que tenga que... No hay un versículo que te dice encárgate de buscar a esa persona idónea para tu vida, no, te dice que te encargues tú de agradar al Señor y que todo lo demás bien. Así es. Bueno, ante esta pregunta, Pablo responde que casarse no es malo o pecaminoso, como lo vemos en los versículos 36 y 38. Por lo tanto, si tu deseo es consagrarte al Señor en cuerpo y espíritu y mostrar el amor de Dios a través de tu amor por los demás, entonces, y si dominas tus impulsos, es mejor que no te cases. Ahora bien, no digo que no nos vayamos a casar. Pablo es cristalino cuando dice que es mejor casarse que andarse quemando. Pero también presenta la soltería como un regalo en el versículo 7, en el que pese a sus ventajas se van a presentar dificultades mientras dure. Tiempo en el cual te vas a tener que hacer más como Cristo, señalar a las personas a Cristo, vivir tu llamado de hoy y no de un futuro, no pensar en el mañana, sino en el hoy. Cada día tiene su propia preocupación, dice Mateo capítulo 6,
y no anhelando un mañana diferente, confiando totalmente en Dios y su suficiencia en tu vida. ¿Alguna pregunta? Pues sí, cuando dijo querer casarse no es pecado, es claro, porque incluso el Señor mismo diseñó el matrimonio. Claro. Y Dios usa esta metáfora, o sea, el matrimonio para reflejar nuestra relación con Él. Es el novio, o sea, para la boda de Cordero. Y nosotros, Claro. la iglesia somos la novia, así que el matrimonio es algo muy bonito. Pero sí tenemos que esperar el tiempo de Dios y además Claro. también, si es voluntad de Dios que nos casemos, pero o sea, bien, gracias. Pero si yo quiero, entonces ya pongo mi deseo en el centro. Entonces ya es, si ponemos algo superior, en un lugar superior que Dios, ya es ídolo. Entonces, Claro. por ejemplo, muchas veces cuando yo estaba en la calle, yo vi a los niños tan lindos y dije, Señor, yo quiero tener una familia. Y hoy justamente también vi a un niño y dije, ay, quiero tener una familia, mi propia familia, quiero tener mis niños lindos. Y después yo dije, bueno, pero el amor, el verdadero amor es sacrificial, no es para mi propio bien, es para el bien de mi otro. Entonces yo me pregunté, ¿estoy dispuesta para servir a mi pareja? ¿Cómo servir a Dios si no se me cambia? Sí, entonces, sí, el matrimonio también es un llamado. Claro. Es para servir a la pareja también, y también Así es. las mujeres también, la cuestión de sumisión. Sí, sí. Entonces no es una decisión, o sea, fácil. Además, Claro. incluso creo que los hombres tienen más responsabilidades, Sí. porque Efesios que Sí. habla de matrimonio, el hombre tiene que proteger a su mujer, o sea, amar a su mujer. Amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Como Cristo amó a la iglesia, y Cristo como amó a la iglesia. Muriendo. Murió, o sea, el hombre tiene esta carga, o sea, para su mujer. Claro. Y nosotras, lo único que Dios pide para nosotras es obedecer, no es que muere para su Sumisión. No, creo que los hombres tienen más Sumisión es responsabilidad sumisión. delante de Dios. Pero de otra forma. Así es. Sí. Vale, no lo mismo. Entonces, o sea, eso es un trabajo. Escuché que una pregunta, ¿quieres ser más como Cristo? Cásate. O sea, porque el matrimonio Claro. es tan difícil. O sea, hay un libro que se llama Cuando dos pecadores dicen sí. ¿Han visto el libro? Bueno, es que los dos son Sí. pecadores, entonces es un proceso también proceso de santificación. O sea, los dos con sus pecados se moldean, como el proverbio dice. El hierro se El hierro, con el ¿verdad? hierro y el hombre entrado con el hombre. Ajá, exactamente, entonces los dos se moldean mutuamente, los dos se mudan Así. mutuamente, pero si los dos tienen a Dios en el centro, entonces van a crecer juntos espiritualmente. ¿Y cómo saber si tienes a Dios realmente en el centro? Porque fíjate que hubo un caso que había una persona, les voy a contar, ¿vale? Sí, sí. Había una persona que me dice, aquí y tal, yo me casaría contigo, yo te tal, y yo así como que wow. Entonces me llamó mucho la atención porque se hace llamar cristiano, ¿sabes? Y estaba justamente ayer meditando esto que está en, ¿qué capítulo? Bueno, habla Pablo en una de sus cartas como que no coman ni beban con aquellos que haciéndose llamar cristianos viven una vida separada de lo que es, ¿no? Como que con estos no coman, ¿no? Sí, sí. Entonces es como que te haces llamar cristiano y tus frutos no son, ¿me entiendes? Y Claro. al final a mí no me engañas, no sé. Y al final es como que me decía que era cristiano y sus frutos parecían ser de cristianos porque compuso 2 canciones para Dios que actualmente están sonando, ¿sabes? Es como que están ahí. Y cuando yo hablo con él, o hablaba, ya no, eso yo ya Sí. lo borré porque primero no tenemos el mismo llamado, fue como que, bueno, Claro. ¿ves? Eso se identifica, como que tú no tienes, yo no tenemos el mismo llamado. Entonces, cuando hablo con él, puedo notar que como que no soy quien para decir que no es cristiano.
Claro. Pero el Señor dice que por sus frutos los conoceréis, ¿no? Entonces cuando tú hablas y tú le preguntas cosas, ves como una especie de vacío y me atrevería a decir, y oro por él, de que no tiene al Espíritu Santo aún morando en él. No sé, ¿sabes? O a lo mejor sí o no sé. Es muy, muy, muy profundo y eso puede pasarnos, ¿no? Porque al final, si somos débiles o nos quemamos, ¿verdad? O Claro. estamos lejos de la presencia de Dios, nos podemos caer por un abismo, porque yo puedo decir, ok, bueno, no me importa si no tienes el llamado, yo lo que quiero es casarme y ya. Claro. ¿Ves? Y después al final vemos las consecuencias. Entonces, ¿cómo saber realmente si esa persona es un verdadero creyente? Y eso es complicado porque Sí, conociéndose, supongo, ¿no? sí, me imagino. También por los Yo frutos creo de que la ahí entra persona. mucho el se factor de, primero, el La tiempo. comunicación El también. tiempo, la comunicación, el estar ambos con la familia, la iglesia, yo creo que todo eso es como a una persona le avala si realmente está convertido, ¿no? Obviamente todos cometemos fallos y que me haga algo o que yo vea algo que es como tampoco voy a ir como tú no tienes al Espíritu Santo, pero sí el hecho de ver en plan de como el ambiente donde está la iglesia, su familia, sus No, amigos. en este caso ni se O congrega. luego ya también el Ah, pues propósito que tengas. entonces ya está claro. Es que ni se congrega. Y oye, pero tú te estás congregando. Ay, no, yo estaba buscando iglesia y tal. Entonces de repente, pero mira la canción que hice. Y yo soy como que, ajá, ¿y qué libro estás leyendo ahorita de la Biblia? No, bueno, estaba leyendo antes Crónica, pero tengo como 3 semanas que no la leo. Y yo, ¿me entiendes? Entonces son esos frutos que yo digo, primero me entristece por él. Claro. ¿Ves? Porque obviamente si el Señor te da convicción de pecado y su Espíritu Santo te llama a tener una comunión con Él, nosotros podemos ser rebeldes y flojos Sí, a la hora de buscarle, pero tarde o temprano vamos a ir. Entonces, ¿sí me entienden? Sí, sí. Entonces eso pasa mucho, ¿no? Se te pueden acercar personas como que, ay, como para nivel de relación y tal, pero hay que tener mucho cuidado. Sí, Y ¿cómo se llama eso? Discernimiento, supongo, sí, también. para saber tomar decisiones. Hay que Porque ser si yo muy fuera firmes. otra, si yo fuera otra, yo, bueno, no me importa que no lo haga, ¿me entiendes? Claro, claro. O bueno, si no te congregas, no importa, conéctate al link de mi iglesia, ¿sabes? Entonces, Claro. y yo no estoy diciendo que le sea malo o que esté mal, pero Sí, pero huele a kilómetros de distancia. ve. Sí, pues el yugo desigual no solamente es el yugo desigual entre un creyente y una persona que no es creyente, incluso entre También puede haber llamado Entre igual los entre el creyentes. propio creyente. exactamente, como tú dices, el llamado, si los dos tienen, si uno quiere servir la iglesia, quiere ser, o sea, es activo en la iglesia, pero otro como no, con ir al culto ya es suficiente, entonces también va a ser yugo desigual. Por ejemplo, un triste ejemplo de mi seminario, un hermano es como un pionero, ¿verdad? Un pionero que va siempre para adelante. O sea, él compartió evangelio con muchísima gente, mucha gente se convirtió. Bueno, o sea, sí hizo un trabajo espectacular, pero su esposa es como, no quiero que estés en casa con nosotros, con los niños, conmigo. Entonces, su esposa es como ya llega un momento como, no quiero salir contigo, no quiero ir a campo misionero contigo. Pero él sí tiene llamado fuerte. Bueno, sea lo que sea, ya están divorciados. O sea, y no podía seguir trabajando en el seminario porque el testimonio no puede, con ese testimonio no puede. O sea, Claro. sí es muy triste. Entonces, es muy importante desde el principio a ver si tiene la misma visión. Pero también hay otro ejemplo de mi profesor. Su esposa es de Escocia. Sí. Entonces, ella siempre quiere ser misionera, pero su esposo no, al principio no quería. Entonces, pero ella oraba por mucho tiempo y al final él dijo, sí, vamos a ir a campo misionero y firme. Entonces, ahora están haciendo misioneros en el seminario. Entonces, creo que hay muchos factores, pero sí es, bueno, lo más importante es que si esta persona ama a Dios. Entonces, y está flexible para hacer lo que Dios quiera. Así.
Y no obstante, después de qué pasa, ok, tenemos la misma misión, ok, nos gustamos, porque también... Claro. Es algo... Quiero olvidar ese detalle. Es algo que En cuenta. verdad, Tiene que No es gustarse. importante, Y eso pero sí me cuenta. lo dijo una vez estábamos reunidos y yo, no sé, el pastor me dijo, obvio que se tienen que gustar. Y yo, bueno, está bien. Y, ajá, después que pasa todo esto, después Pablo dice que vienen cosas. Claro. Cuando uno empieza el noviazgo, que viene tribulación. No sé en qué parte exactamente, pero sé que lo leí. Entonces, después que, ok, tienes el mismo llamado, se gustan, van a la iglesia, se congregan, todo bien. Después que empieza el camino, ¿no? Claro. Y ahí muchas veces hay esta oposición, ¿no? Porque si se alinea con la voluntad del Señor realmente va a haber oposición. Entonces ahí Es donde así, empieza todo la lo que lucha. se alinee con la voluntad del Señor no va a estar exento de oposición. El mismo Esteban. Fíjate cómo acabó, apedreado y muerto. Los mismos apóstoles, muertos también todos. Tenían un fuerte llamado por el Señor. Entonces es un camino largo y tenso. Por eso a veces digo, bueno, una mujer soltera es más fácil, ¿no? Sí, parece más fácil. Es más fácil. Es más fácil. ¿Verdad? Es más fácil. Pienso que es especial para las mujeres, porque sabemos cocinar, sabemos lavar. Yo sé hacer eso también, entonces. Pero bueno, Es que en verdad es más fácil, es que eres el Pablo, es mejor estar soltero. Venga, no nos Es cases. que- A ver, que eso no se trataba de que os convenciese. Que yo no creo que esta reunión sea aquí para llamar a la soltería y después el matrimonio. Pero entonces sí, también, bueno, también. Pero es que eres el sí, Pablo. una llamada de atención precisamente para una soltería sana, que mientras Claro. tanto estemos solteros, busquemos, ¿no? Eso de servir a Dios en espíritu, y eso lo hace uno buscando servir al reino de Dios primeramente, buscándolo, Claro. porque lo demás viene añadido. Y yo sí creo que en plan de que Dios va poniendo personas y ya uno, ¿cómo está tu fe en ese momento, no? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo estás tú? ¿Tienes claro? ¿La tienes clarita, como decía un pastor de mi iglesia? ¿La tienes clara? En plan, ¿sabes lo que quieres para tu futuro? ¿Sabes lo que quieres para Dios? ¿Sabes en qué quieres servirlo? Porque si tú sabes esas cosas y te aparezca quien te aparezca, así te mueve el piso. Si no está en ese mismo propósito que tú tienes como meta en la vida y en tu servicio a Dios, pues sabes que Él no es. Y asimismo, cuando venga esa persona que te oye, que mira, que coinciden y demás, pues sabes que sí. Y tienes una paz y una certeza que tú dices, por ejemplo, tú no vas a ennoviarte con un chico que no quiera tener hijos, porque los hay. Hoy en día los hay. Hay Así chicos es. que no quieren ser padres. Igual un chico que quiera ser padre, no se va a poner con una chica que no quiera ser madre, porque también las hay. Y luego esa es otra, ¿no? En plan de si al final tú buscas casarte con alguien, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Como no, la pregunta esta, ¿para qué? Si el matrimonio también es precisamente para formar una familia, precisamente también para formar, servir a Dios, y si tú quitas uno y quitas el otro, pues entonces, ¿para qué? Exacto. ¿Para qué? No tiene sentido el matrimonio. Y algo tan bonito que a mí me gusta mucho, una de mis motivaciones para casarme es precisamente crecer en lo personal. El tener que convivir con una persona y saber que tienes que ejercitar paciencia, tienes que ejercitar dominio propio, tienes que ejercitar ceder, o sea, negarte a ti mismo y todas esas cosas que te van a ayudar a crecer también como cristiano y como persona, pues eso a mí me motiva mucho, la verdad. Más que vivir una vida en plan solo para mí y que en verdad Sí, que sí. no es solo para ti, ¿me entendés? Pero Claro. al fin y al cabo, en cierta forma sí. En cierta forma. En cierta forma. Pero no sé, está guay. Yo creo que gracias. Gracias, porque para mí personalmente ha sido un toque de atención, porque yo creo que sin darme cuenta sí que caigo en desviar cuál es la verdadera motivación para casarte o cuál es la motivación que tienes que tener ahora en esta etapa tan bonita que es la soltería. Porque todo tiene su etapa, ¿no? Y ahora mismo en la que estamos, pues es una que es bonita. Lo que pasa que
Cuando nos desviamos o nos desenfocamos, es como que nos frustra el querer estar ya en otra etapa y nos impide disfrutar en la que estamos ahora, que es lo que me ha pasado a mí. Cuando quiero Es muy quiero típico casarme, querer quiero correr y casarme. todavía no has aprendido a andar. Exacto. Y es como en plan de, a ver, de crisis y todo llega, ¿no? Pero primero aprendo a disfrutar esto. Yo creo que ha sido para mí un toque de atención, la verdad. Sí, espero que... No se reí porque vamos. Yo quiero ver churumbeles. Pero sí. Imaginado a Angie gritando, me tenéis que hacer tía. Ley segura. Ley, sí. Ojalá. Si Dios quiere. Y es que la motivación es sumamente importante, o sea, de casarse o de no casarse. Claro. Uno no quiere Al casarse final. porque no quiere someterse, entonces como Claro, no quiere servir a su pareja, entonces ya es otra cosa. Ya es por su egoísmo, por su pecado. Vamos, trabajar la motivación. Y me gusta mucho lo que dices, o sea, disfrutar lo presente. Justamente estaba pariendo hoy y estaba pensando como, "Ay, me quiero casar, sí, me quiero casar. Pero estoy feliz ahora, sí, estoy muy feliz. O sea, hay que vivir cada etapa, o sea, porque todo tiene su tiempo. Entonces ahora, como dicen ustedes, buscar el reino y la justicia de Dios, y Sí. todo lo demás se añade. Les recomiendo mucho el libro El significado del matrimonio. No se han leído, de Timothy Keller. Les pueden compartir en el grupo. Es buenísimo. ¿Lo tienes por PDF? Sí. Ah, pues. Es lo buenísimo. pues, Perfecto. sí, lo Es paso por súper PDF. bíblico, súper cristocéntrico. Me encanta. Genial. Si alguien más quiere compartir algo. Creo que en general se ha dicho todo lo que había que decirse. A ver. No te va chismoso, ¿eh? Si ustedes tienen experiencia en eso, de noviazgo, De un mal noviazgo o noviazgo así. si han tenido experiencia en si han tenido novios, sin novia, ¿qué Oficiales, no. ¿Qué No. aprendieron de Y eso? mucho menos cristiano. Así es. Yo sí. Tiene ventaja. Tenía que sacarlo. Nos lleva ventaja en todo. Quería presumir. No, para que aprendan, aparte para tener experiencia. Porque una vez yo estaba en el seminario estudiando y una vez él me dijo, ve, parece que somos compañeros de teología en el lugar de novios, porque siempre me preguntan como, ¿cuál es tu doctrina? O sea, ¿cuál es tu Sí. opinión, tu postura de eso y de otro? Y, Una encuesta. Sí. Exacto. Sí, es como yo, ¿Familiarista o dispensacionalista? total, yo hice una lista a ver si él cumple mi lista. Entonces, ayer justamente vi un video que me grabó una amiga y les voy a mostrar. Es como... Loquito. Como Gray, No sé por qué. No hay problema realmente. No me enamoré de ella hace mucho tiempo, solo no me cae mal. Que se equivocaste, no me enamoré de ella hace mucho tiempo, solo no me cae mal. Fatal. Es que yo sí oraba mucho por este chico, pero al final, no, ya terminamos en marzo. Entonces, él pensaba que yo estaba muy enamorada de él. Y, o sea, me caía bien, es verdad, pero no estaba tan enamorada. No, es que la tengo loquita. Entonces, cuando me dijo que oramos para el matrimonio, para ver si nos casamos, yo dije sí, porque sí me caía bien. Entonces yo dije, pues darnos una oportunidad. Pero siempre yo tenía la actitud como a ver si cumple mi lista de buen cristiano, ¿sabes? Entonces no me fijaba tanto en el desarrollo sentimental. Sí sentía, claro, yo sentía gusto a él, pero no era lo básico. Entonces, sí ama a Dios, pero el gusto es importante también. Que se ame por ese matrimonio, no es
trabajar juntos en la iglesia. A lo mejor ese hermano me encanta, pero podemos todavía trabajar juntos, porque pues, sí, porque no tengo que convivir con esa persona todo el tiempo. Pero bueno, igual hay que amar a ese hermano, por ejemplo. Entonces, pero con la pareja es diferente, o sea, sí tenemos que amarnos. Entonces, no solamente porque no quiero estar soltera, así que con cualquier persona que es creyente, porque por amor a Dios, por amor a esta persona, por amor a nosotras mismos, tenemos que ser muy sinceras. Y también otra cosa, sí que cuando queremos rechazar a alguien, eso leí un libro, se llama Haz algo. El autor dice, bueno, que su amigo declaró su amor hacia una chica cristiana. Y esta chica dijo, después de orar, sentí que Espíritu Santo me dijo que no salga contigo. Entonces el autor dice, pobre chico, o sea, esta muchacha, en vez de decirle que no me gustas, o sea, no quiero salir contigo, le dijo, Espíritu Santo no me deja salir contigo. Entonces Sacó esa carta. sí, entonces el autor dice que pobre, o sea, muchacha, si quieres rechazar a alguien, no, dígale la verdad, que no me gusta y ya está. No dice esto, porque después de eso, es como ese pobre chico no solamente fue rechazado por esa chica, también fue rechazado por Espíritu Santo. Entonces, como muchas veces hablamos tan espiritualmente y en verdad no es necesario. O bueno, o el típico que viene y te dice, sé que de parte de Dios me tengo que casar contigo. Exacto. Eso es el sueño de que tú y yo nos casamos, ¿sabes? Sí, exacto. Claro, es verdad, también es como un poco heavy, ¿eh? Sí. Ay, no. Eso también se hacía mucho chiste allí en la facultad, porque al parecer salió unos cuantos casos de eso y era como en plan de, sí, pues que venga a mí me lo confirme, ¿sabes? ¿Cómo así? O sea, que en plan de que eso, de enterarse de que un chico le ha dicho a una chica que recibió de parte de Dios que tiene que casarse y nada que ver. Y bueno, cosas así. Y tampoco tener muchas ilusiones. Uy, las expectativas. Esa es otra. También. Las expectativas del matrimonio, las expectativas del noviazgo, las expectativas de tu chico ideal. Wow. Sí. Eso también da para hablar. Yo digo que está muy bonito soñar y todo, pero hay que apegarnos y no dejarnos llevar por esas ilusiones. Exactamente. Pero es que, sobre todo, yo creo que nos pasa a las mujeres, que nos ilusionamos muy pronto y nos gusta hacernos la película. Nos encanta. A nosotros porque lo hablamos entre nosotros, pero La realmente tú le has novela. preguntado al chico, oye, en cuanto a noviazgo, ¿qué expectativas tienes? También, o sea, yo entiendo que vosotros también tenéis A ver, eso, expectativas. decirlo. ¿Os hacéis Yo he tenido expectativas? amigos que yo le he dicho, oye, si tuvieras con la chica que te gusta tal, y también igual que nosotras, unos noveleros. Los noveleros que se llaman la película, ¿no? Sí, lo que pasa es que es distinto, Seguramente. pero también. Que nosotras somos más cantosas igual. Sí, es que las historias infantiles nos engañan. Que el príncipe Claro. se casa con la princesa, se acabó la historia. Qué Ya. bien, Desde entonces empezaron a vivir felizmente para siempre. Venga. O sea, es mentira total. Porque la meta de nosotros no es casarnos, tener una pareja, no se acaba en el día de la boda. O sea, sí que, y es un largo viaje entre dos pecadores. Pero al final es como que el mejor, yo lo tomo así como que el mejor príncipe es Jesús. Es como que ese príncipe de cuento de hadas que yo siempre anhelé, por ejemplo, por así ponerlo, como que el príncipe, el rey, el que se fijara en mí, como en los cuentos de Disney, y me llevara en una cruz. Entonces eso es lo que se encuentra y lo que yo encontré con Jesús. Es como que tú eres mi príncipe. Y inclusive actualmente en mi cabeza tengo como esa necesidad yo de escribir una canción que hable de que él es como ese príncipe azul que tanto soñé. Y es algo que yo tengo desde hace como un mes. Yo necesito ponerme a escribir una canción que hable de que Jesús es ese príncipe azul que todas las mujeres soñamos, ¿sabes? Que anhelamos. Porque eso fue lo que nos vendió Disney. Ahora tú que estás
hablando de eso, al final todas, la Cenicienta, la Sirenita, la Bella y la Bestia, todas son unas princesas que consiguen a su príncipe. Pero ¿quién es realmente nuestro príncipe? Nuestro príncipe es Jesucristo, es nuestro príncipe. Yo recuerdo que mi niña estaba Aurora simplemente porque no hacía nada y de repente, ¡pah! Vida perfecta. Y yo, metas. Pero también Aladino consiguió a su princesa. ¿Quién? Aladino, ¿Quién es? El de la lámpara. el de la alfombra. El de la alfombra, el de Del genio. No se la ha visto. Vámonos, sí. ¿Nunca has visto la película de Aladino? Aladín, ¿no? Aladín, sí, pero ¿qué pasa con eso? Que él consiguió su princesa. ¿En serio? ¿La lámpara consiguió? La lámpara consiguió. Ese era el genio. Él, no. El chico. El chico. Vale. Sí, ya está la lámpara. No, pero sí, en realidad... No, pero en el live action la parte no consigue moza. Es verdad. Sí, es verdad. Sí, yo me estresaba más cuando tenía pareja que ahora. Pero bueno, o sea, si fue mal ejemplo, o sea, no. Se tenía que decir y se dijo. No, o sea, no siempre uno piensa que, si yo tengo una pareja ya estaré una persona más feliz del mundo. Eso está mal, porque nunca va a pasar. Porque en realidad yo una vez pienso, que ojalá hay una persona que me ama mucho, solo se fija en mí, solo está pendiente de mi necesidad, no como muy mujeriego, ¿sabes? Sí. O sea, o decimos aire acondicionador, porque está pendiente de todo el mundo. O sea, yo creo que esta persona sea Exclusividad. Para mí solita. un poco, o sea, no está mal, pero o sea, tenía mucha expectativa de eso, pero en realidad esta persona no existe, o sea, solamente Cristo, solamente Él murió de verdad y siempre está pendiente de todas mis necesidades. No debemos tener mucha expectativa de la pareja, porque Él también es un pecador, no va a cumplir todas nuestras necesidades. Y también la comunicación, una comunicación eficaz también es sumamente importante en el matrimonio y el noviazgo. En la amistad también. Entonces sí, hay que hablar las cosas. No piensa que debemos entendernos súper bien, pero pues no es omnipresente ninguno. Claro. Entonces sería consejería matrimonial. Pero es verdad eso de las expectativas, porque yo creo que muchas veces al cristiano le pasa que por no quedarse solo es como que intenta suplir las expectativas del otro. Es decir, me imagino que yo conozco a un chico y me dice este chico, pues para mí la mujer ideal sería, y yo sin ser lo que me está diciendo digo, pues mira, yo tal, pues tal, y al final es como una falsa comunicación, porque realmente no estás mostrando de cuál eres, ¿no? No estás mostrando que tú también puedes fallar, que tú también pecas, que tú también cometes errores. Y al final es como todo muy idílico de dos personas se han conocido y mira cuánto se aman y es que son muy compatibles, pero realmente dentro de esa relación no hay una comunicación real, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto, en la soltería, hay que ir trabajándolo primero con el Señor, porque muchas veces nos pasa, no sé, a mí personalmente me pasa mucho con el Señor, de poner expectativas en Dios, es decir, en plan de no me las cumple, tal, me vengo abajo, o de creerme que el Señor ve en mí unas expectativas que yo no cumplo, y yo creo que la soltería es un trabajo diario, y el primer ejemplo para hacerlo es con la relación con el Señor mismo, o sea, en cuanto a esas expectativas, porque cuando llegue esa persona ya va a ser como más de tú a tú, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto ya tendríamos como una base, primero con Dios, con el Espíritu Santo, decir, vale, voy a ser sincera y no voy a cumplir tus expectativas ni tú vas a cumplir todas mis expectativas, porque obviamente ni tú eres perfecta ni yo soy perfecta, pero lo que yo te puedo ofrecer a lo mejor te va a suplir, lo que tú me puedes ofrecer a lo mejor lo podemos compaginar, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto en la soltería hay trabajo, pero también hay que buscar el contentamiento. Si yo antes decía en plan de nos quedamos solteros, no es con la intención de no me quiero casar, porque obviamente me quiero casar, pero es el simple hecho de
contentamiento, lo que decía el chico, ¿no? Y el en plan de alegría, buscar la felicidad ahora en este tiempo de la soltería, porque si me pongo a pensar en el matrimonio, va a ser así o tal, al final es que no estás disfrutando de este tiempo y no estás ni siquiera trabajando en lo que te serviría para estar ya en un noviazgo y después en un matrimonio. Así que yo creo que las expectativas se pueden llegar a trabajar ya mismo con tu relación con el Señor. Es así, porque si tienes una relación, es lo que tú dices, como con el Señor, es como, porque hay que tener una relación con Dios, es una relación, hay que ser intencionales. Y a veces nosotros como cristianos podemos encontrar muchas luchas en el buscar la presencia de Dios, ¿no? Y más nosotros que somos jóvenes, muchas veces la misma vida o el mismo mundo nos lleva, no busques, o o quédate viendo TikTok más, o te quedas atrapada viendo Instagram, atrapado, ¿sabes? Cuando realmente ese tiempo lo podríamos utilizar para buscar más del Señor, para leer más su palabra, y es eso, ¿no? Como estar más con Dios, ser más intencionales y decirle a la carne no, y decirle al Señor sí. Y eso es lo mismo que vamos a hacer bueno, no es lo mismo, pero como algo similar cuando llegue, si el Señor permite que llegue una persona para nuestro matrimonio, ¿no? O sea, para que nos casemos. Muchas veces vamos a tener que someternos, o muchas veces pueden venir las tentaciones también como pareja, porque los hombres y las mujeres pueden venir tentaciones. Y es como que no tenemos que subestimar las artimañas, ¿no? Del adversario. Lo que pasa es que el Señor es bueno y nos protege, pero que es eso, ¿no? Mantener ese equilibrio primero con Dios, de verdad, ser intencionales, buscarle y tal, y después vamos a saber tener una relación con una persona dirigida por Él, ¿no? Lo bueno es que tenemos convicción tenemos al Espíritu Santo y nos da como convicción de pecado. Y si lo hacemos mal, nos arrepentimos y sabemos, no, eso era algo que antes yo no tenía. Por ejemplo, si yo pecaba, yo no me daba cuenta. Ahora cualquier cosita, entonces eso es bueno, ¿no? Tanto para vida de amistades como interpersonales, familia, amistad y pareja. Por eso el yugo desigual no va, porque mientras tú tienes al Señor que te da esa convicción de pecado cuando lo estás haciendo mal, así sea en tu mente, que pasa alguien o tu corazón, porque por eso tenemos que guardar nuestro corazón ante todo, porque de él mana la vida, nos arrepentimos, ¿no? En ese momento. Si estás con un yugo desigual, lamentándole mucho a esa persona, no tiene al Señor y no puede brindarte lo que tú necesitas y esperas, que es fidelidad, que es respeto, ¿sabes? Eso. Al final creo que lo más difícil de diferenciar es eso, que es lo que tú decías, porque cómo puedo saber si esta persona está en la misma línea que yo, por así decirlo, porque al final es muy común también eso que pasa de que van a la iglesia porque hay una muchacha que les gusta y van detrás y luego ya, yo sé, fingen o dicen sí señor, y al final pues nosotros, lo que tú dices, no hemos sido mandados a juzgar, entonces no tenemos forma de saber a primera vista si una persona en realidad está con el Señor o no. Entonces por eso creo que lo más fácil al final es como que decir, bueno Señor, si tú me estás pidiendo a esta persona y es lo que tú quieres, pues que siga para adelante, si no, quítamelo del camino y ya está. Pero fíjate que muchas veces nosotros podemos hacer esa oración y lamentándolo mucho, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes que están en las regiones celestiales, ¿no? Entonces, principados y potestades. Exacto. Muchas veces nosotros podemos hacer esa oración, que fue lo que me pasó, y lo digo como testimonio, como que bueno, Señor, este muchacho no, porque te canta y tal, pero no tiene los frutos que yo anhelo, como una lista de dónde te congregas, de tal, cuál es tu no, que no me escriba más nunca, por favor, Señor, lo que tú estás diciendo, quítamelo, no más nunca, no quiero. Y así yo, vamos, mi Señor, y no se quede sola, no quiero que no me escriba más nunca. Lo que más hace es escribirme. Todo, hola, y yo. Pero es que y lo dejo al listo. final de alguna manera, sí o sí, el Señor de alguna forma te lo va a quitar del camino, algo va a pasar, alguna Luego cosita. también que tú o vas a tú misma... necesitar, perdón, No, termina. no, yo voy a decir que en plan, a lo mejor no sé, darte a ti,
el dominio, la predisposición de decirle, mira, ya no más, yo no quiero esto, por esto, esto y esto, eso también lo manda el Señor al final. Entonces es una forma en la que responde la oración. Sí, que ejercitas el dominio propio. Porque imagínate cuando estés casada y no te van a venir hombres igual, en plan, que sabes que no tienen el temor de Dios y les da igual que tú estés casada. Y te van a entrar y si tú no tienes ejercitado el dominio propio, pues también puedes caer porque eres humana, al fin y al cabo, ¿no? Entonces si uno ejercita el dominio propio y tal, pues esas cosas uno sabe que Dios primero y que no, la carne no. Entonces, sí. O sea, que ahora mismo no te des tú en plan de, sino, gracias Señor porque me está ayudando a ejercitar el dominio propio. Y la paciencia, que me imagino también la paciencia que estás ejercitando ahí. A mí no me ni frío ni calor, yo lo dejo en visto ya, pero que me llama mucho la atención porque es como que, Señor, por favor, si esto es de ti, ok, si no, quítamelo, por favor, que ya no me escriban más, ¿sabes? Y lo que más hace es escribir, entonces es cuando tú ves la lucha, ¿no? Porque obviamente cada uno tiene su libre albedrío y él escoge por X o Claro, por porque Y al final escribir. no es el Señor el que le está diciendo escribir. Claro. Escribir, ¿me entiendes? Entonces es como que va con lo que dijiste. Sí, te entiendo. No sé si han escuchado que hacemos una lista de la pareja futura. Pero la que O sea, de verdad, ¿no han escuchado eso? No. Que hacer una, yo Sí. escuché hace más. Sí, Hacer una lista que primero a marido, después del ministerio, no sé qué. Claro. Entonces, yo recuerdo que una vez yo hice en Colombia, lo hice con 41, 42 requisitos. Demasiado. Hay un meme Que que dejen es el muy bueno. currículum. Hay un meme que es muy bueno, no sé si lo habéis visto, que es tipo, cuando eres adolescente, ¿no? Y pides a una persona de idónea, empiezas a decir, bueno, una lista. Y va como, bueno, que sea cristiano, que sea bueno, que ame, no sé qué. Cuando eres más adulto es como que esa lista va como aumentando, ¿no? Cuando ya eres como un adulto es como bueno y más exigente, ¿no? Y tiene que ser así, tiene que ser trabajador y no sé qué, y tiene que tener esto y lo otro. Y el meme acaba diciendo, tipo, en plan de, no, cuando ya tienes 50 y pico es como, Señor, por favor, que sea hombre. ¿Sabes? En plan de, Señor, por favor, que solo te pida esto. De toda la lista. De toda la lista se queda corrupta. Sí, es verdad. Pero yo creo que muchas veces pasa eso de la lista, tipo, yo porque también lo he escuchado muchas veces y lo he hablado, que es como que a veces parece que cuanto más mayor te haces como más exigente porque tú ya tienes un recorrido y sabes, creo que la edad viene con la madurez, o sea, la madurez viene con la edad, ¿no? Y es tipo, cuanto más adulto te haces es como, tienes las cosas claras, tipo, quiero esto y espero esto y esto, ¿no? Pero yo creo que a veces eso va mucho con las expectativas. O sea, cuando tienes una lista en tu cabeza de esto y esto y esto, yo creo que simplemente es como algo básico, de que sea algo que tú tengas en tu cabeza, de que vaya con tu madurez y con lo que tú quieres para el Señor, y no tanto tipo, tiene que ser esto, tiene que hacer esto, tiene que tener esto, porque muchas veces es como, y si no lo tiene, ¿qué? Y si lo demás que más importante lo tiene, pues no tener esto, entonces ya no vas a empezar algo. Y muchas veces como yo creo que eso va muy ligado a las expectativas y creo que sí. Yo también me agarro de la mano con lo que dice, ¿cómo te llamas tú, disculpa? Angie. Angie, como que cuando yo empiezo a orar y le digo que Señor, si tú quieres que yo me case, ¿cómo es? Y tal, no sé qué, y fue lo que dice Angie, ¿no? Lo primero es identificar cuál es tu llamado. Entonces, ¡tling! ¿Cuál es mi llamado? Y por una u otra razón, pues el Señor te va mostrando cuál es tu llamado y ahí es más fácil poder escoger un compañero o compañera para caminar bajo la voluntad de Dios. Entonces va con lo que también estás comentando, como que va todo de la mano. Ay, lo que sí es que bueno. Leí un libro, hay una parte que me gusta mucho, dice, si algo afecta nuestra felicidad, significado en la vida e identidad propia más que Dios es un ídolo. Nuestra identidad de vida no debe ser ni un hombre, ni una carrera, ni nada más. Lo que realmente importa no es lo que un hombre piensa de nosotros, o si nuestra carrera es exitosa, sino lo que Cristo ha hecho por nosotros y su amor para nosotros. Por eso, cuando nos encontramos con hombres que se interesan por nosotras, secretamente decimos en nuestro corazón, puedes ser un buen hombre, tal vez incluso mi esposo, pero nunca serás mi vida, solo Cristo es mi vida.
Esta disciplina espiritual nos da la capacidad de establecer límites, tomar buenas decisiones y en última instancia poder amar verdaderamente a un hombre por lo que es, no solo usar a esa persona para mejorar nuestra propia imagen. O sea, la lista tal cual, tan larga, muchas veces yo hablando de mí como para mejorar mi imagen. Como yo estudié una carrera, yo quiero que él tenga una carrera también. Si no ha estudiado, mi familia, mis amigos van a decir que no he estudiado. Entonces como ya no me conviene. Entonces yo estoy pensando en mí, pero el verdadero amor es sacrificial. Es para amor a otros. Entonces, para la lista, antes de exigir a la pareja, mejor preguntarnos a nosotros mismos si nosotros somos o sea, si soy una buena mujer para ese buen hombre o para un buen hombre, para un hombre de Dios. O sea, mejor hacemos desde nuestra parte primero. Y también podemos orar desde ahora si uno de verdad quiere casarnos y prepararnos. Leer libros, una parte, leer libros, o sea, saber para evitar las malas ilusiones también, las falsas expectativas, para saber, el matrimonio no es tanto como ahí es ya, si uno entra en matrimonio ya casi está en el paraíso. Entonces es bueno, es importante orar desde ahora y prepararnos emocionalmente, espiritualmente. ¿Quieres que prenda la luz? Sí, por favor. Bueno, oramos. Muy bien, sí. Sí. Oremos por nuestras solterías. Que nos casemos pronto. Y paciencia. Sí, es su voluntad. Y también por la familia de Jane, ¿verdad? Que falleció su suegro. Sí. Jane. Bien. Yo quiero hablar con una compañera de trabajo que hoy tuve la oportunidad de compartir igual la palabra y que bueno, ella tiene mucha desconfianza en el mundo, en las personas, porque le han fallado, pero sé que en el fondo ella cree en Dios. Y bueno, ahora también tiene una lucha con fuma marihuana, entonces quiero hablar por ella porque le he compartido, pero está un poco reacia, tú sabes. Sí. Antes dice, no, es que yo no creo en las religiones, ni creo en Dios, pero no en las religiones. O a veces los cristianos o los testigos de Jehová son peores que la gente del mundo, ¿sabes? Entonces, quiero orar por ella también para que el Señor haga su obra en ella y pueda recibir a Cristo. Y para la próxima reunión, si quiere, también puede invitarla. Sí, sí. Los que quieran. O las que quieran. O las que quieran. Los y hay los y el alma. Vale. Señor Padre, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo. Gracias, Señor, también por la exhortación, por esa palabra de aliento, Señor, o tirón de oreja. Como quiera que hayamos tomado en nuestro corazón, Padre, lo que hoy José Pablo ha podido compartir, Dios mío, sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Sabemos que tu voluntad para nuestras vidas, Dios mío, es la mejor que podemos aceptar y la mejor que podemos buscar, Padre. Ayúdanos a buscarte cada día de una forma más excelente, Señor, para vivir, Dios mío, cada etapa, Señor, con contentamiento y vivir cada etapa, Señor, conforme tú quieres que vivamos para tu gloria, Dios. Gracias porque has dado con nosotros, gracias, Señor, porque cada día trabajas en nosotros, Dios, y sabes que somos imperfectos, pero tú estás, Dios mío, obrando en cada uno de nosotros hasta el final. Y confío, Señor, y sé, Padre, que nos vas a dar a cada uno lo que necesitamos. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu misericordia y por tu gracia, Dios mío, que nos ayuda a guardarnos, Padre. Tú sabes también nuestras debilidades, sabes de qué pie cojeamos, Señor, y estás con nosotros pacientemente, Padre, y te doy las gracias por ello.
También te pido que tu Espíritu Santo nos siga, Señor, redarguyendo, nos siga ayudando, Señor, a cada uno conforme a nuestra necesidad y a cada uno, Señor, conforme, Padre, nuestras peticiones de nuestro corazón, Dios mío, aquellas peticiones que no estén con una buena actitud o con un buen anhelo, corrígenos, Señor, y ayúdanos a que todo eso se rectifique, Padre, siempre buscando agradarte, Dios. Y también te pido, Señor, que bendigas esta reunión y que gracias también por Ley, por disponer su casa para que se den este tipo de reuniones, Señor. Gracias, bendito Dios, en tu nombre, Cristo. Amén. ¿Alguien más quiere orar para Por la familia por- de Jane y despedirnos. Ay, la compañera de Daisy. Esperamos a Daisy y también Tenemos hambre del estudio. Bueno, yo Eso, güey. los nachos. Es que ni empezamos a comer. Eso es solo picar una cosita. No te preocupes, está en mi mochila. Digo, ya cuando la cojo, ¿no? No, igual un poco de cena. Y ya está. Yo quiero una galleta, está bien. María, me ha hecho olvidar. Uy, es muy bueno lo que pensaba. Gracias, Ley. Bien. ¿Dónde vive? Gracias por venir. Hasta la próxima. Todo gracias. Vivimos demasiado cerca. Eso era Es que me parece más guay hacer Mi casa es muy lejos, pero es como una zona de campo. en el quinto pino. Sí, además literalmente. No es que estudié, aprendí la expresión que quería usarla. Es que literalmente está en el polígono El Pino. ¿De verdad? Si voy a mi casa voy a bien tomar una lejos. foto. Poner una cosita letrera, quinto pino. Bien lejos, donde todas las naves industriales y todo eso. ¿Doramos para la familia de Clara? Para hablar de broma. Dile. No, no. Dile. El que. ¿Qué cómo son? Hay que ¿Cómo son orar. los hombres de su sueldo? Hay que orar por la familia de Che y por la compañera de tenis. Sí, oremos. ¿Qué pasó con John David. esa John David, que se acuerdan que tiene que tomar una decisión? ¿Puedes abrir ¿Saben? esto? El chico, ¿no? Sí, ¿Saben algo? El del John barco. David está vivo. No. sí, es lo que sabemos. Ya, pero... Ah, sí. Oramos por ella también. ¿Por qué? John David. John David. J.B. Sí, sí. Claro que dijeron John David, digo, ¿quién? Pero como es difícil, ¿verdad? Sí, el chico morenito que estaba aquí en la reunión pasada. ¿Cómo te llamas? Kendrick. Kendrick. Estuvo. Sí, ha costado ¿Cómo un es tu poco. nombre? Kendrick. Kendrick. ¿Tú Pues dale, viniste Kendrick. Con ley. con Sí. José? Son de la misma iglesia. Vamos a ver. Entonces tú conoces a Chantal. No, creo que No. No. No, Chantal, es que voy a dos iglesias. Chantal es Ah, otra sí. iglesia. Sí. ¿Por qué iglesia vas? Ah, vida abundante. ¿Dónde es eso? Polígono Pisa, Mairena. Ah, en Marenal, Jara. Sí, queda un poquito lejos. Lo que pasa es que yo vivo cerca, entonces no me pilla tan lejos. ¿Cómo te vas a Ella por ejemplo se tiene que ir en metro y luego la pasan Mis recogiendo. amigos siempre Sí, me ley. llevan. O sea, sus abuelos siempre me llevan. ¿Todos oramos? Hombre, por la zona quizás sería más fácil Betania. Vamos a orar. Vamos a orar. Sí. ¿Cómo se llama tu compañera? Daniela. ¿Quién va? Entonces, ¿qué hora es? Ley. No sé. Dale, ¿qué queda? Kendrick. Ahí No la digo, Noto la unción ahí. Sobre todo por aquí, que antes hubo un hombre y ahora no había ninguno. Gracias, Señor, te damos por este momento donde podemos estar reunidos, Señor, conociendo más de tu voluntad para nuestras vidas, Señor, porque sabemos que tus planes son mejores que los nuestros, Señor. Te alabamos, Padre, muchísimas gracias. Bueno, Señor, hoy te pedimos por la vida de Daniela, Señor, esta joven que recibió la palabra, Señor.
que Daisy pudo sembrar esa semilla en el corazón de esta mujer, Señor, y está pasando por tantas luchas, ya que consume drogas, Dios, y sabes que eso le hace pues daño, Señor, para su vida, pero sabemos, Señor, que para ti no hay imposibles. Por eso te pedimos, Señor, en esta tarde que en tu misericordia y en tu santa voluntad, Señor, puedas ayudar a esta mujer a creer en tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo le dé convicción de pecado para que ella pueda, Señor, clamar a ti, Señor, y poder ser parte de tu reino, Señor, parte de tu grey, y pueda, Señor, ser una persona restaurada por tu gracia y por tu misericordia, Padre. Señor, también te damos gracias, Señor, y te pedimos por la vida de Janet, Señor, que está pasando esta situación tan dura al haber perdido a este familiar, Señor, donde hoy lo están enterrando, Señor, por favor, consuela los corazones de las personas que están sufriendo por la pérdida o la vida, Señor, de este hombre que falleció, Señor. Por favor, Señor, guárdalos, Señor, y ayuda a que sea un momento lleno de, a pesar de tanta tristeza o de dificultades, donde pueda abundar tu gracia, Señor, y donde Janet pueda ser luz para que pueda también, Señor, llevar la palabra del Evangelio, Señor, y pueda llevar tu mensaje, Señor, que tanto te costó para que lo pudiéramos seguir llevando, Señor, que es ese sacrificio que hiciste en la cruz por el perdón de nuestros pecados, Padre. Señor, también, Señor, te pedimos que guardes el camino de cada uno de nosotros, que nos guíes, Señor, a tu santa voluntad, que nos guardes, Señor, del maligno, Señor, que nos proteja, Señor, y que ponemos en esta noche, Señor, en tus manos nuestro camino, Señor, y guárdanos a todos que vamos a casa, Señor, o a nuestros destinos. Te pedimos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Tenemos que orar por Janet y por quién más. Por Daniela y por quién más.